Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Amayá, de nuestra Catedral de la Señora de las Mercedes, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Nos congregamos hoy 17 de febrero del año 2023 a continuar en profundidad con la meditación de la palabra de Dios, que en la previa recientemente se advocaba en el Evangelio de San Marcos, que igualmente ayer, finalizando la sesión en la tarde, pudimos adelantar un poco de fines del capítulo 8 y principios del capítulo 9, en tanto tiene que ver con la declaración que Jesús hace en testimonio de la verdad en cruz, pasión, muerte y resurrección, como camino, verdad y vida, para ascender al reino de los cielos. Él hace la kenosis, que es el abajamiento, hasta el más pobre, el más humilde, el más sencillo, para desde allí tomar aire como segunda persona de la Trinidad y por el fuego del Espíritu Santo en sabiduría, en justicia y en misericordia, por puro amor del Padre Celestial, hace en obediencia su voluntad, siempre para dar gloria a Dios y dando gracias a Dios por todo. Testimonio maravilloso, como también de nuestra Santísima Virgen María, que hoy, en conmemoración especial por ser viernes, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, también a la Santísima Virgen María y el corazón, os doy el corazón mío y el alma mía para serviros, como los 7 caballeros que, a manera de San Francisco de Asís, de la orden de los siervos de la Virgen María, renunciaron a sus mundos llenos de falsas expectativas humanas, como comerciantes, negociantes, emprendedores en su época, para entregarse en pobreza, en humildad y en obediencia a Cristo Jesús nuestro Señor, a través de María Santísima. Por supuesto de San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús. Se entregan a la familia de Nazaret a través del Emmanuel, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Que esa es la convocatoria que nos hace siempre el Señor, que ha transformado tantas vidas en la historia de la humanidad y en particular hoy, después de 2023 años, es a habitar ese mundo interior, asumir ese Cristo interior, esa cruz propia, para poder conectar con la cruz otra, de otro ser amado por Dios y que ha de ser amado por nosotros y por tanto sentirnos amados por este otro ser. Y ahí también habita Cristo, con todos los seres amados por Dios, y habita entre todos, conectando esas cruces con la cruz de Cristo. No solo es sufrimiento, no solo es dolor causado por el pecado, porque Él nos ha librado en cruz, subiendo al Calvario, siendo crucificados con Cristo como mártires, testigos del Evangelio en Cristo, el Evangelio de Cristo mismo, y por tanto resurrección,
que es lo que esperamos en la vida eterna. Y allí mismo, en el libro del Génesis, luego de seguir a Marcos, el evangelista, está la Torre de Babel, que en vez de cruz, para querer llegar al cielo, se pretende construir una torre sobre ladrillo, de barro, de materia orgánica, pasando por encima de cabezas, seres humanos, criaturas otras, para llegar a lo máximo de la fama, del poder. Y esa arrogancia no la permite Dios. Por eso derrumba esa torre y los confunde en lenguas para dispersarlos, para que ya sea un trabajo de reconstitución, de congregación en el amor de Dios. Es una prefiguración que hace desde el Antiguo Testamento el autor sagrado en el Génesis de lo que es Cristo, bajando del reino de los cielos, que es en lo más alto, como dice el Salmo 18. Dichosos los pueblos que el Señor se escogió por heredad. Ayer decía el Salmo precisamente, el Señor desde el cielo mira la tierra y establece un arco iris. Ese quizá tenga más representación en la experiencia de vida de cada ser para darle un significado en Dios y poderse realzar de la tierra al reino de los cielos en camino de vida eterna. Ya pues la palabra de Dios hoy, que nos permita el Espíritu Santo en gracia suya congregarnos a hacer una interpretación acorde al Verbo, que es el mismo Jesús, acción creadora y fuerza transformadora de nuestras vidas. En el libro del Génesis, en el capítulo 11, sobre la Torre de Babel, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 133, dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad, en alabanza y gratitud al Señor. Aclamen al Señor, hombres buenos, en labios de los buenos. La alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa, cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros, Él junta y almacena las aguas del mar profundo.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive observa a todos los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por sus muchas fuerzas. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvar de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, entre los versículos 34 y siguientes hasta el capítulo 9 y versículos 1 y siguientes. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en concordancia con el libro del Génesis y el Santo Evangelio en el Salmo, hay una enseñanza maravillosa de la palabra de Dios hoy, que el Espíritu Santo nos permita hacer la interpretación con discernimiento, lo que es la sabiduría divina y el conocimiento humano por nuestras propias vivencias. En testimonio de este humilde servidor, amigo y hermano, y convocados todos vosotros, seres amados, a que en compañía hagamos una construcción, pero en Cristo, con Cristo y por Cristo, para dar gloria a Dios Padre, con el carisma que hemos recibido, dones, gracias y talentos, para hacer su voluntad. Amén. En la aspiración de este pueblo del que habla el Génesis,
queriendo vivir al estilo del mundo, los paganos, esencialmente, aunque también judíos y otros hermanos habrán de llegar en generaciones sucesivas, como se decía desde Noé, que habrá que mirar allí la descendencia de Noé, los hijos de Noé y cómo se repuebla la tierra para llegar a la Torre de Babel. Pero empieza a crecer entre ellos un interés común, hacer todo común para todos igual, como si todos fueran igual y lo que ofrece la creación fuera igual, para satisfacer necesidades básicas, esenciales, comer, dormir, placer, pensar muy poco, casi todos como en un estándar, en una misma lógica, pues vamos a construir. Y echar a la mano fuego, aparece un elemento clave en la transformación del mundo, un elemental, así como el agua y la tierra para hacer los ladrillos. Ahí va una señal importante, fuego para cocer lo que es agua y tierra, de lo que hemos sido creados como criaturas por el Padre Creador. Sirve para fundir, para esa tierra amasada con agua, irla cociendo para hacerla resistente, para darle estructura, soporte, y ahí los ladrillos. Pero materiales que se debilitan también por la misma agua, por el aire, por el movimiento, que es lo que se conoce técnicamente meteorización. Se va deteriorando la tierra, se va la roca debilitando y se va volviendo suelos, partículas, y se delesna. O sea, que sobre cosas muy frágiles, querer construir una torre para llegar al cielo. Y todos hablando el mismo lenguaje. ¿Cuál? Llegar a ser famosos, tener poder y pasar por encima de cabezas humanas, porque en esa tierra amasada está representado otro ser amado, que habrá de ser, cuando se mira la historia de la humanidad, las pirámides, construidas con el sacrificio humano, con sangre, como decía ahí en el Génesis, no permitía el Señor esa maldad, y esa la pagará con sangre quien lo haga. Y así se construyeron los egipcios, sus pirámides, con los esclavos judíos, más adelante hablamos de ver ello. Y así, todos los imperios, grandes templos, Babilonia. Entonces Babel, por eso el Señor dice, no sea que todos pues queriendo hablar lo mismo, el mismo lenguaje, haciendo lo mismo, buscando lo mismo, poder, riquezas, en esa soberbia ya que pretenda llegar al cielo. Muy parecida a la analogía con la Sagrada Escritura en Adán y Eva, con el conocimiento, con la serpiente. Es que ahí está el patán siempre, seduciendo. Ya conocen, todos se ponen de acuerdo en lo mismo, para alcanzar lo mismo. Hoy día, dinero, recursos, o sea, no como medio, sino como fin. Y no importa pasar por encima de quien sea, a fin de tener todos esos pecados capitales, soberbia, la lujuria en el placer, todos placeres desordenados, y en una mente cuadriculada, como se dice, lineal, que no solo no ve otras cosas sino lo suyo, el ego, ese egoísmo, ese centro, ponerse como el centro del universo, miles de millones de seres, y todos pretendiendo ser el ombligo del mundo. Imposible. Tendríamos que tener miles de millones de dioses, y eso es lo que ha pretendido la sociedad. Pero vamos al Santo Evangelio de San Marcos, que es otro maestro. Maestro con mayúsculas, Señor Jesús, pero como apóstol suyo, discípulo, seguidor, habiendo caminado con Cristo, habiendo tejido puentes de confianza entre otros seres amados, paganos, o sea, no del pueblo judío, sino gentiles,
muchos que no eran tan gentiles, porque también de los judíos, pues siendo ahí los fariseos, los, los escribas, al servicio de la ley, al servicio del templo, y bueno, también los saduceos en la aristocracia, todos van llegando. Pero en esta ocasión Jesús llama a sus apóstoles, caminando con él, y a los que llegaban ahí, caerán estos y otros de la multitud, y les dice, bueno, el asunto que ahí traía la prefiguración muy hermosa, creo que la hacía Pedro Justo Berrío, con la torre de Babel, querer construir, y ahí está el fuego para llegar al cielo. Jesús reinvierte la pirámide, que es ese juego de apostadores, que es la globalización, es el mundo económico, bajo un orden político, para todo el mundo igual, con la misma medida, en la norma y en las prácticas, los estilos de vida de la gente, que ese es el orden económico que se quiere imponer hoy día, que se ha venido imponiendo desde hace tiempos, consumismo, el utilitarismo de la gente, y ese esnovismo, todo es moda. Entonces ya no, Cristo ya pasó de moda, es del medioevo, las Sagradas Escrituras pasaron de moda, y ya eso es historia. No, eso no es historia, son acontecimientos que siguen aconteciendo en Cristo, por la fe. Es que esto no es para discusión filosófica, ni ideológica, ni opinión, no. ¿Cree o no cree? ¿Camina con Cristo o no camina con Cristo? ¿Aspiramos a vida eterna o seguimos en muerte eterna? Toma su decisión, eso es en libertad de Dios. Entonces, Marcos, el evangelista, hace todo un proceso de formar evangelizadores, el discipulado. Hace una escuela, él va tomando nota, observando en Cristo, de su ser, vida y obra, esa coherencia entre sentir, pensar y actuar, y la trata de interpretar según la realidad que están viviendo, lo que están leyendo afuera, lo que están leyendo en el interior cada uno, en particular él. ¿Cómo lee el testimonio de los otros? Conversando, comunicándose, compartiendo experiencias de vida. No qué pienso, qué opino, no cómo te has sentido en esta experiencia con Jesús. Entonces la otra persona te habrá de dar un testimonio. A mí me transformó la vida en este momento, de esta forma, y así. Eso es en función de Cristo, o sea, siempre relativizando en función de Cristo. Él es el referente, Él es el modelo, ese es el que es testimonio. El único que es el Hijo del Padre legítimamente, decía Pedro Justo Berrío ayer en la meditación de la hora santa, y en el espacio previo de Televid con el amigo Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos, después de que ya nos hizo amigos, porque primero éramos siervos, ahora ya no los llamo siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ya después nos dice somos hijos de Dios, porque el que sigue y no se avergüenza, como dice en San Marcos, de mí, tampoco se avergonzará el Padre de ellos. Entonces es esa invitación permanente a seguir pensando vida eterna, pero construyendo en común unidad. Piedra angular, Cristo. Sobre esa piedra se construye lo demás. Decía por allá en alguna evangelio también el Señor, si el arquitecto no construye en Cristo, en vano se cansan los albañiles. O sea, lo baja el rango de arquitecto a albañil. Si no es la piedra angular, Cristo, todo se cae, todo proyecto se cae, como dice el Salmo. El Señor destruye los proyectos humanos. Porque eso es lo que se hacía desde Babel. Cada uno sobre su ego, mi proyecto de vida, mi propósito, conseguir dinero, conseguir fama, conseguir todo. Entonces eso, ¿cuál es el peligro de ese ego? Alejarse de Dios, endiosarse en sí mismo
y creer que ya no necesita a Dios. Por eso las señales de abajamiento, de la kenosis, va al piso. Pobreza, humildad y obediencia, hasta que aprenda. Porque ese es el trabajo de ascenso al reino de los cielos. Cuando se vaya logrando ese aprendizaje, se podrá ir avanzando, pero sin estarlo reconociendo, como decía San Pablo en alguna de sus cartas. Cada vez que logre algo, como si no lo hubiera logrado, y siga avanzando. Decía Fray Alejandro Tobón esta mañana también, todo ofreciéndolo por amor a Dios. Lo que llamamos cruz, es que cruz no es un castigo, ni es dolor, ni es para sufrir, y los cristianos no somos mal entendido el concepto de mártires, de masoquistas, de pervertidos, de que venimos es a sufrir. No, seres amados, cuando se está en Dios, en la cruz, es feliz. Al contrario, no se puede ser feliz sin cruz, porque todo eso es temporal, todo eso es caduco, todo eso se acaba. El dinero se acaba, la vida se acaba, lo que se cree comprar con el dinero se acaba. Las personas que tanto amas o amamos o creemos amar se acaban, o uno se acaba primero. Dicen aquí en la tierra, primero se acaba el helecho que los marranos, porque eso sigue saliendo, pero el marrano sigue ahí, sometido, lo engordan para en diciembre comérselo. Los que pueden, los que alcanzan a estar ahí en el pellejo y cerquita pues de los que hacen el sacrificio, que estas no son impuras, porque también se decía en esa época de los judíos que era carne impura, pues el sacrificio, por la sangre. Pero, seres amados, el Señor nos hace un llamado muy amoroso, conocerse a sí mismo, ser consciente de sí mismo, de sus gracias, dones y talentos, descubrirse siempre con ojos nuevos, con una actitud distinta, con alegría, y aprender a observar eso en los demás, estar atentos, pedir la gracia del Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento de saber distinguir entre un ser amado y otro, el verdadero valor de cada ser. Todos somos valiosos ante los ojos de Dios. Él conoce nuestros corazones y los sondea, y a todos nos quiere salvar, pero debemos poner de nuestra parte. ¿Cómo es? Entrelazando vida, tejiendo redes de confianza, compartiendo con alegría todo, bienes espirituales sobre todo, bienes de la mente, el conocimiento, la información. Es que todo eso nos llega es por gracia de Dios. Título más honorífico que le puedan decir a uno ya mayor es don, con don Rubén, don Carlos, don Juan, o doña, con doña. Y eso llegó de los pueblos invasores de España en su momento, pero es un título del don de Dios, gratuidad. Es que todo lo hemos recibido del Padre Creador. Nada es conseguido por nuestros méritos. Lo que cogemos de aquí ya estaba, mucho antes de llegar la especie humana, antes de que nos llenamos de soberbia, que estamos más que el otro. No, de pronto es más de malas para pensar, pero no es que sea tonto. Tonto a tu manera de ver, en tu lógica, pero en la lógica de él puede ser más avispado. ¿Cuántas veces nos subestimamos? Seres hermanos con síndrome de Down, una criaturita, un niño, una niña, y son más sabios, saben vivir más bien, y recuerdan todo, y son creativos, porque siempre están con esa capacidad de asombro, y son humildes y sencillos, bien lo decía el Señor. Quienes no son como estos niños no entrarán en el reino de los cielos. Esa es una ley de la vida. Va llegando uno a la edad adulta a volver a empezar. Seres amados, cada día que pasa, el Señor lo sorprende a uno con la riqueza de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, el verbo, poniéndola en contexto. En realidad, mire, ayer esta palabra la decíamos al final y hoy tiene una connotación completamente distinta. Si revisas el video te darás cuenta que el Espíritu Santo le pone a uno un sabor distinto.
para compartir. Y eso espero que hagamos todos, seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.